Capítulo 3. Los invitados al almuerzo empezaban a mirar el reloj. El marqués pensó con alivio que podría retirarse. Había sido un interesante convivio en la embajada de Francia. Se había encontrado con varias amistades. Lady Lessington, con quien sostenía un romance, llegó a su lado para preguntarle en voz baja: «¿Cenarás conmigo mañana por la noche, Blake?» «George se va al campo. Por desgracia también yo», respondió el marqués, y al ver la desilusión en los bellos ojos de la dama agregó: «No obstante te veré la próxima semana». Con una sonrisa en los labios, ella se alejó para despedirse de sus anfitriones. El marqués la observó y pensó que sin duda era una de las mujeres más bellas de Londres. A la vez, si era sincero consigo mismo, la pasión que ardiera entre ambos empezaba a extinguirse. Si había algo que le disgustaba mucho, era el término de un romance, pues solo quedaban vagos recuerdos. Su reputación de cruel provenía del hecho de que en cuanto un romance empezaba a decaer, lo daba por terminado sin vacilaciones. Procedía no solo de forma repentina, sino a veces violenta. Cierto pundonor en él le impedía que aceptara algo que no fuera lo mejor. Era su meta en todo. Deseaba que sus mansiones fueran perfectas y sus propiedades, un ejemplo para otros terratenientes. Por supuesto, sus mujeres debían ser las más bellas. Con gran astucia había logrado no ser señalado como libertino, y en cambio, era admirado por su discreción. No solo protegía la reputación de las mujeres cuyos favores aceptaba, sino también la suya. Mientras Lady Lessington salía del salón, decidió que no volvería a verla jamás, al menos, no de forma íntima, ya que sería inevitable encontrarla en fiestas y reuniones. Mas como sabía que no era su primer amante, estaba seguro de que ella encontraría a otro para sustituirlo. A la vez no podía evitar pensar que le sería difícil. Sin ser vanidoso, sabía que era un hombre de una apostura gallarda y también un apasionado amante. Dedicaba un verdadero esfuerzo tanto a sus romances como a sus caballos, y eso era decir mucho. Subió a su carruaje que lo esperaba afuera y tomó la rienda. Mientras avanzaba se preguntó, ya que había terminado con Lady Lessington, ¿quién sería la siguiente a la que cortejara? Ella dejaría un hueco en su vida y necesitaba encontrar a una mujer hermosa. Así disfrutaba aún más de la búsqueda de una nueva y exótica belleza. Era el mismo placer que gozaba por una buena cacería o de participar en las carreras de obstáculos, donde invariablemente era el ganador. Vagamente recordó a una mujer de espléndida cabellera rojiza que había visto la noche anterior en la casa Carlton. Su cabellera le pareció rara y hermosa y no le costó trabajo recordar su rostro. Era en verdad hermosa. Solo tenía que preguntarle al príncipe de Gales, su anfitrión, para saber quién era. Cuando supiera más de ella, pensó, podría sufrir una desilusión. Sin embargo, por el momento era algo en que pensar. El marqués dirigió sus caballos hacia el palacio de Buckingham. Era un tiro que había comprado en fecha reciente a un amigo aristócrata que necesitaba con urgencia una fuerte suma de dinero. La pareja de castaños, pensó, le había costado demasiado, pero al mismo tiempo hizo un favor a su amigo, así que no escatimó el precio y los caballos lo valían. Se dio cuenta de que mucha gente lo observaba, y no solo a él, como de costumbre, sino también a sus postas. Serían, pensó, dignas de sus caballerizas que ya contaban, en su opinión, con los ejemplares más finos de Inglaterra. Y lo mismo podía decirse de sus cuadras de caballos de carreras en Newmarket. Recordó que tenía 2 inscritos para las que se llevarían a cabo la semana siguiente. Aún no decidía a quiénes invitaría para esa ocasión. Lo haría cuando regresara a su casa en Park Avenue. Su secretario llevaba ahí el registro de todas las invitaciones que había hecho o recibido para los siguientes 2 meses. Se dirigió hacia la calle Downing preguntándose para qué lo habría mandado llamar el primer ministro. El mensaje parecía tan urgente que no pudo ignorarlo, aun cuando había sido un inconveniente porque tenía otros planes para la tarde. Espero que Lord Beaconsfield no me entretenga mucho, se dijo. Además, siempre le agradaba ver a Benjamin Disraeli, quien fuera ascendido a la nobleza el año anterior. El marqués pensaba, igual que su majestad,
que era sin duda el mejor primer ministro que Inglaterra podría tener en ese momento. La reina mostraba preferencia por Lord Beaconsfield. Aunque bautizado en la fe cristiana a los 13 años, había nacido de una familia judía. El marqués era un hombre astuto. Sabía que a pesar de su excéntrica apariencia el primer ministro era el hombre idóneo en el lugar adecuado y en el momento preciso. Su brillante ingenio y hábil tacto diplomático comprobaron lo anterior, incluso a los ojos de sus críticos. El marqués se detuvo frente a la puerta del número 10. Momentos más tarde fue conducido al estudio privado del primer ministro. Lord Beaconsfield se levantó de su escritorio para ofrecerle la mano. Sabía que milord no me fallaría, dijo. Espero no fallarle nunca a su señoría, respondió el marqués. Pero por supuesto me pregunto qué catástrofe ha sucedido. El primer ministro sonrió. Saliendo de detrás del escritorio le indicó un sillón junto a la chimenea. Era un día cálido, sin embargo el fuego estaba encendido. El marqués sabía que a Lord Beaconsfield le desagradaba el frío. Había notado que su piel se ponía casi azul durante el invierno. Esperó mientras el primer ministro retorcía sus largos dedos. Era un gesto característico de él cuando estaba pensando. Finalmente espetó. Su Majestad la reina se ha puesto histérica. Si esperaba sorprender al marqués con su comentario, no lo logró. Supongo que se debe a la situación que prevalece entre Rusia y Turquía, señor ministro, comentó. Los labios un tanto protuberantes de Lord Beaconsfield se movieron en una sarcástica sonrisa. Es verdad. Nos han informado que los rusos casi llegaron a Adrianópolis, que está a solo 90 kilómetros de Constantinopla. Lord Richmond enarcó las cejas. ¿Han llegado tan lejos? La información es la correcta, respondió el primer ministro, y su majestad está furiosa. Durante meses ha intentado prevenir al gabinete sobre ese peligro. Deduzco que Turquía no es el asunto principal. Realmente se trata de la supremacía rusa o inglesa en el mundo. Exacto, asintió el primer ministro. Se rió. Debí haber supuesto, mi querido marqués, que su señoría estaba tan enterado de la situación como yo mismo. Me halaga. No obstante, me he dado cuenta de los temores de la reina y habló mucho acerca de ellos la última vez que estuve a visitarla en Windsor. El primer ministro suspiró. Aquí en confianza, amenaza abdicar. El marqués dirigió una mirada interrogante al primer ministro, quien prosiguió. Esta mañana me escribió, lacónica, si Inglaterra va a besar los pies de Rusia, la reina no participará de la humillación de Inglaterra y renunciará a la corona. Palabras determinantes, opinó el marqués. Sin embargo, dudo mucho que su majestad abdicara. Continúa en su nota diciendo, añadió Lord Beaconsfield, si la reina fuera un hombre, ¿cómo le gustaría dar a esos horrendos rusos, en cuya palabra no se puede confiar, una tremenda paliza? El marqués se rió divertido. Es espléndida, exclamó, ni siendo hombre lo haría mejor. Estoy de acuerdo con su señoría, respondió el primer ministro, mas lo que la reina desea por el momento, y yo también, es recabar mayor información. Lord Beaconsfield dirigió una mirada directa al marqués y se hizo una pausa. Finalmente el marqués comentó. Empiezo a comprender dónde entro yo en esto. ¿Qué debo hacer? Lo que se necesita es información de primera mano dada por alguien que no esté involucrado en esta situación. Información de primera mano, repitió el marqués. ¿Cómo sugiere milord que yo la consiga? Lord Beaconsfield se inclinó hacia adelante. Nadie es más hábil que su señoría cuando se trata de averiguar la verdad. Pude haber tenido suerte en algunas ocasiones del pasado, respondió el marqués. Sin embargo, esta situación es muy diferente, porque Inglaterra no está involucrada. Tal vez tengamos que estarlo, expresó con sencillez el primer ministro. ¿De qué forma?, preguntó Lord Richmond. Quizá tengamos que hacer un despliegue de fuerza cuando ya no basten las palabras. ¿Qué desea concretamente milord que haga yo?, preguntó el marqués con resignación. Que parta enseguida en una misión secreta y averigüe todo cuanto pueda. Así de sencillo, exclamó el marqués en tono irónico mientras hacía un gesto teatral abriendo los brazos. Sé que no será fácil, admitió el primer ministro, no obstante, la reina confía en su señoría y también yo. Habla usted ruso y tiene una habilidad especial, como bien lo sabe,
para llegar a la raíz de un problema cuando todos los demás han fracasado en hacerlo. El marqués suspiró. ¿Desean que parta de inmediato? Su Majestad sugirió, y yo estoy de acuerdo, con que el mejor plan es que viaje en tren hasta Atenas y de allí inicie un crucero en su yate hacia Constantinopla, haciendo contacto con varias fuentes de información que le son tan bien conocidas a su señoría como al Ministerio del Exterior. No me parece ningún viaje agradable el que me está sugiriendo, comentó el marqués. Al decirlo pensaba en la incomodidad del trayecto en tren a través de toda Europa. Como si leyera sus pensamientos, Lord Beaconsfield sonrió. La reina pensó lo mismo y amablemente pone a su disposición los vagones reales que, como milord sabe, son propiedad privada de su majestad. El marqués se sorprendió y el primer ministro continuó. Sus vagones, salón y dormitorios, se encuentran en la Gare du Nord en Bruselas. Serán enganchados a los trenes que conducirán a su señoría desde Ostende hasta Atenas. Por supuesto, me siento muy honrado. Usted, señor ministro, y su majestad deben haber tenido mucha confianza en que yo no me negaría a su sugerencia de tomar esas tranquilas vacaciones en el mar Egeo. Nunca nos ha fallado y no creo que lo hiciera ahora, expresó el primer ministro. Muy bien, dijo el marqués, y mi yate, como al parecer ya lo saben, está anclado en Gibraltar. ¿Puede milord telegrafiar a su capitán para que se dirija enseguida hacia Atenas? Ambos llegarían más o menos al mismo tiempo. Muchas gracias, respondió con sarcasmo el marqués. ¿Suponen ustedes que los que muestren interés en ello darán por cierto que estoy de vacaciones yo solo? Eso, a menos que mi reputación haya decaído con gran rapidez tanto para los rusos como para los turcos. Si se interesan resultará altamente sospechoso. Lord Beaconsfield se rió. Ni su majestad ni yo nos atreveríamos a elegirle compañía. Mas no creo que con su reputación, como su señoría ha dicho, le resulte difícil encontrar alguna grata compañía con la que te gustaría pasar 1 o 2 semanas navegando. El marqués no respondió. Pensaba que era un tanto entrometido por parte de la reina y del primer ministro discutir sus aventuras amorosas. Él jamás hablaba de ellas ni siquiera con sus más íntimos amigos. Lord Beaconsfield se inclinó hacia él. Confiamos y dependemos de su señoría, pero se dará cuenta de que no deseamos que nadie, y quiero decir absolutamente nadie, debe tener idea del por qué su yate va a cruzar los Dardanelos y tal vez se dirija hacia el Mar Negro. Eso sí que dificulta la situación. Es de la máxima importancia que no se escape ni un murmullo, recalcó el primer ministro. Si los aficionados al chismorreo advirtieran la preocupación de su majestad por el avance de los rusos y la debilidad de los turcos, ¿sabe milord lo peligroso que sería? Lo que quiere su señoría decir, respondió el marqués, es que las mujeres hablan, por mucho que se les pida que callen. Es la verdad respecto a la mayoría de ellas y, por lo tanto, debe usted buscar una en la que pueda confiar. Con mirada traviesa agregó. La reina incluso comentó que era una lástima que no tuviera su señoría una esposa. El marqués levantó las manos en un gesto de horror. Si milord y su majestad se van a unir para intentar presionarme a perder mi libertad, me iré a vivir a América. El primer ministro se rió. Sabe bien, señor marqués, que no haría nada tan drástico. Sin embargo, tenga cuidado a quién elige. Ya sabe que las mujeres no solo consultan a su almohada, hasta hablan con ella. El marqués se puso de pie. Solo puedo decir que milord y su majestad están llevando mi patriotismo al límite. Por el contrario, le hacemos un gran cumplido al enviarlo a esta misión secreta, porque sabemos que nadie más que milord tendría éxito en ella. Heme aquí escuchando sus amables palabras, como un conejo hipnotizado. Ambos reían mientras se dirigían hacia la puerta. Documentos, mapas y una nueva clave le serán enviados a su casa esta noche, le informó el primer ministro. El marqués extendió la mano y Lord Beaconsfield la tomó entre las suyas. Se lo agradezco a su señoría desde el fondo de mi corazón, expresó con sinceridad. Como comprenderá, me preocupa mucho la situación, aunque sea muy diferente mi actitud ante el público. Solo espero no fallarle, respondió el marqués. Camino a casa el marqués pensó que tal situación nunca la habría previsto. Todos los periódicos la comentaban,
pero a la mayoría de la gente en Inglaterra no le interesaba en especial. El zar de Rusia, Alejandro II, había esperado que una reciente conferencia realizada en Constantinopla propiciara una solución pacífica. No obstante, el sultán de Turquía rechazó toda sugerencia. Ante el asombro mundial, 2 semanas más tarde el zar anunció que se había agotado su paciencia y declaró la guerra a Turquía. La mayoría de los ingleses, incluyendo a los miembros del Parlamento, permaneció indiferente. Ambos países parecían estar demasiado lejos. Si luchaban entre ellos y en sus propios territorios, no concernía a Inglaterra ni a ninguna de sus posesiones. Solo la reina, pensó el marqués, fue capaz de advertir antes que nadie que la supremacía rusa en el Medio Oriente sería para Inglaterra una fuerte amenaza. Para cuando llegó a su casa había decidido ya que no podía abandonar Inglaterra hasta el domingo. Tenía demasiados asuntos por arreglar y numerosos compromisos que cancelar. Además no tenía ningún deseo de viajar en ese preciso momento. Pero a la vez, algo nuevo, algo inesperado, era siempre un reto. No pudo evitar preguntarse si esta aventura, como muchas otras, resultaría peligrosa. En cuanto llegó a la casa, Rich hizo venir a su secretario. El señor Grey, un hombre maduro, era tan eficiente como él. En pocas palabras le indicó a dónde tenía que ir y dónde debía esperarlo su yate. El secretario tomó nota de todo. ¿Irá hoy al campo su señoría como estaba planeado?, preguntó. Sí, por supuesto. Hay muchas cosas que deseo hacer en Rich antes de partir. ¿No ha olvidado milord que invitó a Sir James Tancombe y a su hermana, la señorita Nicola Tancombe, para ser huéspedes de su señoría? Así es, deseo ver a Sir James. Supongo que tenemos otros invitados. Lady Sarah Languis, a quien milord recordará, se invitó sola y, por órdenes de su señoría, avisé a Lord y Lady Cleveland y al capitán Barclay que estaban invitados el fin de semana. El marqués suspiró. Se había olvidado de ellos. Sin embargo, Grey había arreglado todo y al menos eso impediría que se preocupara inútilmente por lo que le esperaba. Supongo que algo tendremos preparado para el sábado. Pensé que a milord le gustaría probar los nuevos caballos que hace poco llegaron de Irlanda y creo que el señor Gordon tiene planeada una pequeña cena para el sábado por la noche. Era la forma en la cual el marqués siempre entretenía a sus huéspedes. Sabía que todo lo organizaría a la perfección. Grey en Londres y su homólogo Gordon en el campo. Decidió que lo principal era dar cumplimiento a la misión encomendada por el primer ministro. Supongo que me será posible salir al extranjero el domingo y mis huéspedes pueden quedarse, si lo desean, hasta el lunes. Por supuesto, milord. Sin duda el secretario del primer ministro habrá dado aviso a Bruselas para que tengan listos los vagones de su majestad que su señoría necesite. Y tal vez encuentre menos atestado el vapor que cruza el canal que durante los días de entre semana. Muy bien. Saldré el domingo por la mañana y, por supuesto, me llevaré a Dawkins conmigo. Dawkins, su ayuda de cámara, que había sido su asistente personal cuando él sirvió en la caballería, era un hombre muy necesario en sus misiones secretas. Se mantenía imperturbable ante cualquier peligro que pudieran enfrentar. A las 4 en punto abordó su tren particular que lo esperaba en la estación de San Pancracio. A las 5:30 se detuvo en la estación privada que distaba solo 3 kilómetros de Rich. Los invitados del marqués fueron acomodados en un vagón privado enganchado a otro tren que salía más tarde. Los atendía la propia servidumbre de Lord Richmond y se les ofrecía té o champaña y cuanto desearan. El marqués prefería viajar solo, así no se arruinaba el placer de recibir a sus invitados en su casa. La primera vez que la gente conocía a Rich quedaba asombrada, al igual que les impresionaba el propio marqués. Rich era enorme, pero de una arquitectura perfecta. Había sido construido en una pequeña colina, así que desde las ventanas podía disfrutarse de un espléndido panorama en todas direcciones. Puesto que vivían en el campo,
James y Nicola no habían sido invitados para llegar en tren. Les era más fácil viajar por tierra. Se les hizo saber que los esperaban a cualquier hora después de las 6 y Jimmy estaba decidido a no llegar tarde. Sin embargo, tardaron más de lo que él esperaba. Cruzaban los imponentes portones de Ritchie exactamente a las 6:30. Fue Nicola quien quedó impresionada ante la belleza de la vereda bordeada de árboles cuyas ramas formaban un arco verde. Cuando sus ojos vieron la casa, quedó sin habla. Jamás había imaginado que una mansión pudiera ser tan espléndida. Con cientos de ventanas resplandeciendo bajo el sol del atardecer, parecía el palacio de un cuento de hadas. Es preciosa, Jimmy, y enorme. ¿Cómo puede vivir aquí un hombre solo? No es frecuente que el marqués esté solo, respondió Jimmy. Y yo espero que no haya muchos invitados, dijo Nicola con rapidez. Solo traigo conmigo un vestido decente. Entonces será mejor que te lo pongas esta noche. La primera impresión es la importante. Nicola se preguntó a quién iba a impresionar. Ya se había hecho a la idea de que nada que hiciera o dijera, o su apariencia, impresionaría al marqués. Ahora, al ver su casa, comprendió que estaría como héroe de novela rodeado de mujeres inteligentes y hermosas. Junto a ellas, Nicola se vería insignificante. Como siempre estaba sola en King's Keep, cuando no ayudaba en la casa, solía sentarse a leer en el jardín. Su madre insistió siempre en que tuvieran una extensa biblioteca. Mientras que a su padre solo le interesaban las pinturas, su madre pensaba solo en libros. Tal vez no tengamos dinero para viajar, querida, había dicho a su hija, pero no por ello debes sentirte limitada. Puedes viajar con tu mente y aun cuando no veas los países acerca de los que lees, puedes imaginarlos y entender por qué la gente que vive en ellos se comporta como lo hace. Fue algo que Nicola empezó a disfrutar desde que era muy pequeña. Al crecer, los libros se convirtieron en algo esencial para ella. Fácilmente aprendió los idiomas de los países que le interesaban. Su madre encontró en la aldea a una mujer que le enseñó francés. También había un maestro de escuela que había pasado su infancia en Italia y dominaba el italiano. Su educación, pensaba Nicola cuando creció, había sido casi como buscar piedras preciosas en el desierto. Parecía que no habría nada ahí. Entonces de pronto, de forma inesperada, surgía una resplandeciente gema. Resultó ser alguien dispuesto a enseñarle ruso. Entonces, cuando menos lo esperaba, conoció a una muchacha rusa. Era alumna de la escuela a la cual Nicola asistía en un poblado distante 3 kilómetros de King's Keep. Era la hija de un diplomático que provocara la ira del zar. Por lo tanto temía regresar a Rusia. Se estableció, con muy poco dinero, en una casa bastante deteriorada dentro del poblado. Pero era un conde y un hombre muy distinguido. Así que la escuela aceptó a su hija por una módica cuota, que aún así era más de lo que él podía pagar. La familia solo se sostenía con lo que el conde ganaba por escribir artículos acerca de Rusia. También escribía poemas que ningún editor aceptaba. Nicola los había leído y le parecían muy conmovedores. Se hizo amiga de Natasha. Como Lady Tancombe sentía lástima por la chica, con frecuencia la invitaba a quedarse en King's Keep. Era hermosa en su estilo y estaba muy ansiosa por aprender inglés. Nicola estaba igualmente interesada en aprender ruso. Se turnaban para enseñarse mutuamente. El zar Alejandro finalmente perdonó al padre de Natasha y la familia pudo volver a Rusia. Cuando ambas chicas se despidieron, lloraron desconsoladas. «Nunca volveré a verte», sollozó Natasha, «pero siempre te recordaré, Nicola». «Yo tampoco te olvidaré», dijo esta. «Por favor, escríbeme y cuéntame lo que haces». Se abrazaron. Al alejarse Natasha, Nicola tuvo el presentimiento de que algo terrible le sucedería, mas no lo comentó. Cuando la familia llegó a San Petersburgo, por algún capricho o cambio de parecer en la inestable mente del zar, fueron desterrados a Siberia. La noticia hizo que Nicola detestara a Rusia y a los rusos. Únicamente podía rezar porque nunca tuviera ninguna relación con esa terrible gente. Por supuesto, no pensaba en Rusia cuando llegó a Ritz, sino en que solo en Inglaterra una mansión podía ser tan majestuosa a pesar de no ser un palacio real. Cuando vio al marqués pensó que al menos debió ser un príncipe. Su porte y apostura lo hacían resaltar del resto del grupo. A su llegada,
Jimmy y Nicola fueron conducidos hasta sus habitaciones por lo que parecía un ejército de sirvientes y se les sugirió que descansaran después de su viaje. Había tiempo suficiente antes que tuvieran que cambiarse para la cena. A Nicola la condujeron a un dormitorio tan hermoso que ella sintió que le sería imposible adaptarse a dormir en él. El de su hermano era casi igual de impresionante. Se comunicaban por un boudoir que ambos compartían. A Nicola le ofrecieron té pero se rehusó y en cuanto los sirvientes se retiraron, Jimmy, que estaba en el boudoir le dijo: «No seas tonta, acepta todo lo que te ofrezcan. No es probable que vuelvas a hospedarte en un lugar tan espléndido como este. Estoy abrumada ante tanta belleza», exclamó Nicola. «Especialmente las pinturas», comentó Jimmy. Y en verdad había muchas colgadas en los muros. «¿Cómo es posible que quiera más cuando ya tiene tantas?», preguntó Nicola. «Es coleccionista, gracias a Dios», explicó Jimmy, «y como tal no podrá resistirse a adquirir las pinturas que le mostraré». Nicola suspiró. «Oh Jimmy, sería tan hermoso que nos hubieran invitado tan solo por ser nosotros y no sufrir el temor de que su señoría sospeche dónde conseguiste las pinturas». El joven se rió. «Cuando conozcas al marqués, descubrirás que te resulta imposible imaginarlo metiendo las narices en las habitaciones polvorientas y abandonadas de la casa de tía Alice». Nicola no pudo evitar reírse. «Ya deja de preocuparte», advirtió Jimmy. «Estamos perfectamente a salvo y solo ansío que salgamos de aquí con un poderoso cheque para que toda la cantidad podamos invertirla en King's Keep». Eso era lo único que justificaba lo que hacían, pensó Nicola por enésima vez. Cuando regresó a su dormitorio encontró que habían sacado todas sus pertenencias. Tuvo la esperanza de que la doncella hubiera notado su nuevo vestido. Sin duda debió mostrarse sorprendida cuando vio los otros dos que se vio obligada a llevar consigo. Durante meses había estado intentando ahorrar un poco del dinero que Jimmy le daba para los gastos de la casa, y así poder comprarse un nuevo vestido de día. Él se vio obligado a comprarle un nuevo abrigo para el invierno, de lo contrario habría muerto congelada. Sin embargo no dejó de protestar por el gasto. Para el siguiente invierno decidió Nicola, preferiría cubrirse con las alfombras antes que pedirle un centavo. Había recibido ya mucho dinero por los cuadros y tazones que robara. No obstante, no le ofreció a ella nada, pero le había aumentado un poco el dinero para la comida. Mas, aunque le hubiera ofrecido algo, ella estaba decidida a no aceptarlo, y a la vez se preguntaba cuánto tiempo más le durarían sus zapatos. Aun cuando podía hacerse sus vestidos, requería comprarse medias y calzado. Ya se había acabado prácticamente todo lo que perteneciera a su madre. Sabía que para un hombre ella podría parecer más o menos bien, pero una mujer se daría cuenta enseguida de lo gastada que estaba su ropa. De todos modos, se dijo para animarse: «Luciré esta noche mi nuevo vestido y si su señoría me lo ve puesto de nuevo mañana, tendrá que pensar que sus ojos lo engañan». Todo parecía tan ridículo. Se estaba riendo cuando empezó a desvestirse. Nunca en su vida se encontró en un ambiente tan lujoso, como cuando dos doncellas llevaron baldes de agua caliente para prepararle el baño frente al fuego de la chimenea. «Esto es una aventura como las que he leído», pensó mientras probaba la temperatura del agua con el pie.